¿Imaginas tu propio pensamiento sin lenguaje? Si suspendiéramos nuestro diálogo interno, probablemente habrían imágenes, situaciones e incluso otros sonidos. Pero nuestras conceptualizaciones serían pequeñas y sencillas. Sin el lenguaje tal y como lo conocemos, ¿cómo indicaríamos a alguien un concepto complejo como el miedo o una manera de hacer alguna cosa? Probablemente pensarías que habría otro modo. Quizá con el tiempo nos daríamos a entender con señas, lo cual, de hecho, ya es lenguaje corporal. O quizá pondríamos indicaciones de que en ciertos lugares hay peligro, o señalaríamos que ciertas cosas son dañinas, lo cual, adivinaste, de hecho ya sería lenguaje. La lengua surge precisamente de la necesidad de nombrar todo tipo de cuestiones, tanto físicas como mentales, que están a nuestro alrededor. Con los años, nuestra respuesta a esta necesidad ha adquirido tanta sofisticación que el abanico de matices y posibilidades de comunicación es infinito. Tal es que hemos hecho un lenguaje para hablar del lenguaje mismo. A este lo llamamos metalenguaje. Además de constituir la piedra angular de todo nuestro pensamiento, la lengua funciona para comunicarlo. La comunicación es en sí un proceso inmediato y eficiente que ayuda a poner en sintonía nuestras ideas. La propia etimología de comunicación remite a ponernos en común. La lengua nos sirve para empatar nuestros diálogos internos. Aunque la capacidad de lenguaje no es exclusiva del ser humano, esta manera de ponernos en común es una de nuestras características principales, y ha sido, es y será una pieza clave para el desarrollo de las civilizaciones. A lo largo de la historia de la humanidad, múltiples lenguas se han creado, modificado, establecido y ramificado hasta el punto de poseer normas que regulan y facilitan su uso. Esta serie de registros y estudios que es la academia se hace necesaria porque la lengua no es un ente colectivo fijo, sino que está en constante movimiento, moviéndose en todas direcciones con el paso de los siglos. Por ello se dice que está viva. Una lengua que no recibe más cambios es porque no tiene más hablantes. Estas lenguas, decimos, están muertas. Hablar es un proceso creativo en el que se modifica la propia lengua. Tener un buen uso del lenguaje y del manejo de las normas en torno a él nos ayuda para poder comunicarnos de forma efectiva con las demás personas. Es por eso que existen diferentes instancias que describen y prescriben cómo usar nuestro idioma. Nos referimos a la Real Academia Española y a la Academia Mexicana de la Lengua, en el caso del Español de México. El lenguaje es una pieza importante para el desarrollo individual, pues configura parte de la identidad de las personas. Cuando nacemos y conforme crecemos, adquirimos vocabulario y comprendemos la gramática. También vamos aprendiendo expresiones que son particulares de alguna zona o cultura en concreto. Y vamos construyendo nuestras propias formas de expresarnos y manifestarnos. La forma en la que comunicamos y las palabras que escogemos manifiestan nuestra propia configuración del entorno. Como diría Ludwig Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Es decir, nuestra experiencia del mundo y la realidad que percibimos se definen y manifiestan en el lenguaje, en cómo aprendemos a expresarnos y en lo que somos capaces de comunicar. Actualmente, la capacidad y el alcance del lenguaje se han vuelto algo fundamental, en especial en profesiones en las que se requiere la comunicación directa o el intercambio de información clara, oportuna y sencilla. Por lo tanto, una buena redacción ayuda a que los procesos de comunicación escrita sean claros y eficientes.
Escribir bien es un acto de cortesía entre las personas, pues se pone en consideración lo que la persona que nos lee puede comprender e interpretar de lo escrito. De esta manera, se evitan malos entendidos o interpretaciones inadecuadas. Esto implica no solo un compromiso por cultivarse y adquirir una mayor variación en el vocabulario, sino también el reconocer otras maneras de expresarse. Además, se debe admitir y asumir que los cambios en el lenguaje son un fenómeno natural, como los cambios sociales mismos. Por ello, es importante comprender que cuando decimos que la lengua está viva, es porque cambia y se adapta a las nuevas formas sociales de comprender el mundo. En este sentido, lo que comunican diferentes organizaciones como instituciones, empresas e incluso los gobiernos, ya sea de manera escrita, visual u oral, a través de buenas maneras de comunicación, es posible instaurar en el colectivo diferentes pensamientos, y esto tiene un doble impacto. Por un lado, habla del posicionamiento de las organizaciones ante la realidad, y por otro, puede modificar la manera en que otras personas se identifican y construyen sus concepciones. Así que la siguiente vez que vayas a escribir un correo, o incluso una publicación, o te comuniques con otra persona, verifica que los alcances que tiene sean, efectivamente, los que quieras darle. Y si te gustó este contenido, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias. Hasta luego.